Gracias. Gracias a Dios por esta oportunidad. Y qué sencillo que es cuando es fácil predicar cuando el Espíritu Santo habla. Porque solamente tenemos que seguir la guía del Espíritu Santo de lo que Él habló. Es simple, no puedo poner otra cosa si el Espíritu Santo ya habló. El hermano Gerardo decía, pedid y se os dará. Está hablando de la oración. Si nosotros pedimos al Señor, el Señor nos va a dar. Pero hay muchas veces que pedimos y pedimos mal, dice la Biblia. Hay otras veces que el Señor no nos da porque no pedimos. Y qué importante que es pedirle a Dios, hablar con Dios en la oración, en la intimidad de cada uno de nosotros. La hermana Marcela y la hermana Carolina hablaban de pedir, de orar, pedir sabiduría, decía la hermana. Qué importante que es la sabiduría en nuestras vidas. Qué lindo que es pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Salomón podía haber pedido oro, plata y todos los reinos, pero él pidió sabiduría. Qué importante que es, y hace poquito entendí algo. No es lo mismo inteligente que sabiduría. Un inteligente tiene la posibilidad de salir de un pozo donde cayó, pero un sabio no cae en el pozo que cayó el inteligente. Esa es la diferencia. Por eso qué bueno que es pedirle al Señor sabiduría y no inteligencia. Eso aprendí hace poquito y impactó mi corazón y me gustó. Y qué bueno que es orar y pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Yo siempre oro al Señor todas las mañanas y le digo, Señor, bendice mis manos para que todo lo que haga, porque trabajo, sea de bendición para los otros. Porque sinceramente soy bastante malo en mi oficio, pero el Señor me da esa gracia de hacer bien mi trabajo. Oro por mis compañeros para que mi compañero, que parece sencillo, es cortar el pasto nomás. Lo puede hacer cualquiera, pero qué lindo que es cuando una persona está orando ahí, Señor, que el cliente quede contento, que quede conforme. Y sabemos que el Señor es el que respalda. Siempre le digo a mis hijos, no es que yo sea el mejor cortapasto, simplemente cuando el Señor está con uno es más fácil, es más sencillo. Es bueno cuando usted va a entrar a su trabajo o en donde va a estar, orar primeramente. Cuando uno va a visitar a un hermano, una hermana, pedirle al Señor que te dé la palabra correcta, la sabiduría para hablar a ese hermano o a esa hermana y ser uno de bendición donde uno va. Amén. Es importante. Amén. La oración continuamente en nuestra mente, en nuestro corazón. El hermano Felipe hablaba de Efesios para llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo. Aleluya. ¿Cuánto nos falta orar? ¡Ay, Dios! Estamos en el mismo espíritu del hermano Alejandro. Me cuesta orar, Alejandro, no sos el único, ya somos dos. Me cuesta doblar la rodilla, pero quiero llegar a la plenitud de Cristo. Y para llegar a la plenitud de Cristo tengo que aprender a doblar la rodilla. Dicen historiadores que cuando lavaron el cuerpo de Juan, el último que falleció en la isla de Patmos, dice que tenía unas cosas impresionantes en la rodilla, que parecían las rodillas de los camellos, porque se la pasaba de rodilla orando. Todo el libro de Apocalipsis fue revelado en la rodilla de Juan, fue la oración. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos revele. No sé a usted, pero a mí me cuesta doblar la rodilla. Y qué importante que es doblar la rodilla, porque hay mucha gente en este mismo momento en el hospital que están con aparatos y no se pueden inclinar, no se pueden doblar la rodilla. Eso no impide que sigamos orando, que podamos orar, pero qué importante que es aprender a doblar, humillarnos, reconocer que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dicen que los musulmanes tienen su alfombrita y en cualquier lado se arrodillan y se postran y oran al Señor. ¿Cuánto más nosotros que somos los hijos del Señor? Aleluya. Queremos llegar a la plenitud de Cristo. Yo quiero llegar a esa plenitud que hablaba el hermano Felipe, pero tengo que aprender a doblar las rodillas. El hermano José también compartía. Lo perdí, el hermano José tenía el machete por acá. Ay, poder en Jesús. Bueno, José, ¿dónde está? Amar unos a otros. El que ama no ha conocido a Dios, decía el hermano. Ay, ay, ay. Es a través de la oración que conocemos al Señor. No hay otra forma. No hay otra forma, iglesia, y se lo digo por experiencia. Queremos conocer al Señor, tenemos que doblar las rodillas, tenemos que orar. Saben que yo leía la palabra y no entendía nada. Me costaba porque no había oración en mi vida. Esto no es un libro de historia, no es un libro común, es un libro espiritual.
Y la forma en que yo puedo entender las Escrituras es orando, no hay otra forma. Quiero conocer a Jesús, es a través de la oración y Él me va a hablar a través de su palabra. No hay otra forma. Yo leía y leía y no entendía nada. Y los que más o menos lo sabían decían, y bueno, si no entendés, lee Salmo y lee Proverbio. Y ahí entendía algo, pero hasta que entendí que antes de agarrar la Biblia, hojear la Biblia, tengo y necesito orar primero al Señor. Ahí es donde Él abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, y una sola palabra te puede cambiar el día a la mañana. Pero siempre y cuando es a través de la oración. Es necesario orar. Y cuando el hermano Alejandro hablaba, yo me identifiqué con el hermano, porque me cuesta orar. Pero necesitamos orar. Quiero compartir algo, no voy a ser extenso porque el Espíritu Santo ya habló. El hermano Bayer decía, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás es añadidura, añadidura, añadidura. Si yo hubiese escuchado hace 10 años esa palabra, ¿cómo me hubiese mi vida cambiado? Yo buscaba la añadidura y después buscaba el reino de Dios. Pero fue muy distinto cuando empecé a buscar el reino de Dios. Me di cuenta que me venían siguiendo. Antes yo seguía a la añadidura, ahora las añadiduras nos siguen. ¿Cómo cambia? Pero es a través de la oración, siempre es a través de la oración. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Por título lleva Buenos administradores de la gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. No voy a ser extenso, no lo voy a cansar. Simplemente voy a acotar lo que el Espíritu Santo viene a hablar a la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice así la poderosa palabra del Señor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Me impactó esta palabra porque la está hablando el apóstol Pedro. Y si volvemos unos capítulos adelante, vemos que Pedro estaba en el Getsemaní, estaba con Jesús. Y esto está en el capítulo 26 de San Mateo. Vamos a leer un cachitito más ahí. Dice así, San Mateo 26, 40. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén a la palabra del Señor. Ese es el mismo Pedro que leímos hace un rato, que está recomendando, como decía el hermano Valle, está influenciando a que oremos. Amén. Ese es el mismo Pedro, el que le costaba orar, igual que a mí, igual que a muchos de nosotros. Dice que Pedro se dormía estando con Jesús, caminando con Jesús. Y saben que mucho nos pasa, que estamos con Jesús, caminamos con Jesús, vemos los milagros del Maestro, vemos cómo Él hace milagros en cada familia, los sanó de cáncer y así muchas cosas. Restauró mi vida, mi matrimonio, camino con Jesús. Pero muchas veces nos pasa como Pedro, que nos quedamos dormidos. Muchas veces nos pasa como Pedro, que estamos acostumbrados a ver los milagros del Maestro. Pero es mi responsabilidad y tu responsabilidad, mi amado hermano, buscar al Señor para no entrar en tentación. Estamos hablando del mismo Pedro que estaba a punto y además desenvainó la espada y le cortó la oreja. Y muchas veces por falta de oración que sacamos la espada y le damos al hermano, a la hermana. No sé si es para usted, pero es para mí. Yo necesito orar, yo necesito buscar al Señor. Porque muchas veces camino con Jesús, pero mi espada también me sigue. Me cuesta largar el misionero que llevo adentro, como siempre digo. Está medio rebeldón ahí el misionero. Pero eso es a través de la oración que se va a ir cortando. Muchas veces caminamos con Jesús, estamos con Jesús, pero sin querer queriendo o sin dejar el machete, como se dice, lastimamos al que está bajo nosotros. Qué importante que es la oración con cada uno de nosotros en nuestro ministerio. Estamos hablando de Pedro, el que le costaba orar, Pedro el que negó al Maestro. Pero qué lindo ver a un Pedro restaurado, qué lindo ver a un Pedro
dice en Hechos capítulo 1 que estaban todos juntos unánime en el templo orando y buscando al Señor. Y si leemos un poquito la escritura, creo que eran 500 y alguien me corrige si sabe. Eran 500 que estaban orando, pero solamente quedaron 120. Eso a mí me habla de que la oración no es fácil, mi amado hermano. Cuesta. De los 500 quedaron 120. Y de repente, dice, vino el Espíritu Santo. Y ahí estaba Pedro, al que le costaba orar. Ahí estaba Marco, al que le cuesta doblar la rodilla. Qué importante que usted y yo congreguemos, aunque nos cueste. Qué importante que dejemos nuestras comodidades y vengamos a la casa del Señor. Porque acá donde el Espíritu Santo nos habla uno a otro. Así como yo estoy hablando para usted, me estoy hablando para mí mismo primeramente. Porque soy el más necesitado de la oración. Ahí estaba Pedro. De repente vino el Espíritu Santo y hubo un mover. Muchas veces nos gusta predicar, pero ahí tenemos que estar como Pedro. Creo que en la primera predicación 3.000 o 5.000, que me corrijan, 3.000 se convirtieron al Señor. Pero no fue por la elocuencia de Pedro, sino por la oración que había en su vida. Aleluya. Qué importante que haya oración en nuestras vidas, en nuestro ministerio. Sea el ministerio que sea, necesitamos de la oración, de la comunión. Necesitamos conocer al Señor. Porque muchas veces, como decía el hermano José, decimos que amamos, pero no conocemos al que nos ama a nosotros. Necesitamos buscar al Señor. Estos son los últimos tiempos. Son tiempos difíciles. Como decía el hermano Valle, mucha influencia hay en los jóvenes y también en los adultos. Hay mucha influencia. Y si mi vida de oración está débil, corro un riesgo. Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo: Pedro, Pedro, el enemigo ha pedido para zarandearte, ha pedido permiso para zarandearte. Pero yo he pedido al Padre, yo oré por vos para que tu fe se mantenga fuerte. Qué importante es orar. Jesús oró por nosotros, Jesús se la pasaba orando en comunión con el Padre. ¿Cuánto más nosotros? 5.000 alimentó en una tarde, hizo milagro, pero él se apartó, le dijo a sus discípulos: vayan ustedes, crucen la balsa, yo voy a estar orando con el Padre. Qué ejemplo que daba. Muchas veces estamos en la iglesia, hacemos los trabajos y cuando me voy a mi casa me cuesta doblar la rodilla porque estoy cansado. ¿Cuánto más Jesús? 5.000 sin contar mujeres y niños. Y así todo dejó su lugar, dejó su comodidad y se fue a orar. ¿Cuántos nos falta a nosotros para la oración? ¿Cuántos nos faltan? Si hay algo que me enseña Pedro, es que él era débil como yo. Era una persona como cualquiera de nosotros, le costaba orar, se quedaba dormido cuando tenía que orar. Pero también me enseña Pedro de que él se propuso y se puso un tiempo de oración. Dice en Hechos capítulo 3 que él, a la hora novena, él y Juan se iban a la oración. Hay que ponerse un tiempo, hay que dejar un poco las cosas de este mundo y ponerse un tiempo, y es para mí, no es para usted. Yo tengo que poner un tiempo para buscar al Señor. Porque quiero ver los milagros, quiero levantar a los cojos, quiero levantar a los ciegos. Pero si no hay oración no voy a poder hacer nada. Dios no me puede usar, no nos puede usar. Pedro y Juan iban a la hora novena, a la oración. Necesitamos poner un tiempo para buscar al Señor. Necesitamos dedicarle el tiempo al Señor. Póngase el tiempo que usted quiera, a la tarde, a la noche, a la madrugada, cuando usted quiera. Pero necesitamos orar, buscar. Pedirle al Señor sabiduría, orar por nuestros hijos, por nuestros esposos, nuestras esposas, nuestra familia. Debemos pedirle al Señor, como decía el hermano Gerardo: pedid y se os dará. Muchas veces vemos nuestra juventud, es más, tengo hijos apartados y tengo que doblar rodillas por ellos, porque yo sé que si viene el Señor hoy, están mis hijos ahí, ellos conocen la palabra. Pero como decía el hermano Valle, por influencia. Y muchas veces esa influencia también tenemos que tener cuidado, tenemos que estar velando, orando, atentos, para no caer en esas malas influencias. Hoy en esta tarde hay una buena influencia. El Espíritu Santo nos está mandando a orar, a buscar del Señor, a conocerlos. Necesitamos del Señor. Estos son los últimos tiempos. Dice la palabra del Señor que Pedro estaba orando en la azotea
Y el Espíritu Santo dijo, hay dos hombres que te están buscando. Qué experiencia más hermosa. Pero solamente esa experiencia la vamos a vivir cuando empecemos a vivir una vida de oración. Vamos a tener discernimiento. Había dos hombres que lo estaban buscando, un tal Cornelio lo mandó a buscar. Y Cornelio representa a la persona que es el enemigo. Era el que azotaba a Israel en ese tiempo. Pero Pedro estaba orando en la azotea. Lo vinieron a buscar. Yo me imagino Pedro habrá tenido un poco de miedo, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Dice que cuando llegó a la casa de Cornelio comenzó a hablar la palabra. Y todos los que estaban en la casa se convirtieron al Señor. Y el Espíritu Santo bautizó en ese lugar. Mire lo que pasa con una persona. Destina tiempo para la oración, a la búsqueda. Queremos ver vidas cambiadas. Queremos que nuestras casas cambien. Que nuestras iglesias cambien. Que nuestro barrio cambie. Empecemos a orar entre todos. Empecemos a buscar. No es fácil, mi amado hermano. Póngase de pie. No es sencillo, cuesta. Pero ¿qué le parece si nos comprometemos? Estamos empezando un año. Aleluya. Estamos empezando un año que podemos proponernos orar, a buscar del Señor, a ayunar, a congregarnos. Porque podíamos quedarnos a tomar unos buenos mates hoy, pero estamos acá. Y el Espíritu Santo hoy nos está hablando de oración. El Espíritu Santo nos está hablando de relación, comunión. Eso es lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Aleluya. La pregunta, ¿estamos nosotros dispuestos? ¿Queremos nosotros conocer al Señor? Qué importante que es tener una vida de oración. Pedro caminaba con el Maestro, pero no había una vida de oración en su vida. Por eso él pudo negar al Maestro. Por eso él dijo, no lo conozco, Jesús, al que lo van a crucificar. Y muchas veces nos pasa así, si en nuestra vida de oración, si no hay una vida de oración correcta en nosotros, corremos ese riesgo de negar al Maestro. Qué bueno que en esta tarde usted haya podido venir. Y qué lindo sería que cada uno de nosotros nos comprometamos con el Señor, a buscar más, a darle un poquito más de tiempo. Me gusta el fútbol, me gusta el deporte. Qué bueno sería ponerle pausa a eso y buscar del Señor. Nos va a ayudar. Nos vamos a sentir como el Espíritu Santo nos va a usar a cada uno de nosotros. En el área que estemos trabajando, donde nos movamos, muchos de nosotros estamos pasando problemas de salud. Y por ahí es porque no estamos orando correctamente. Por ahí es porque no estamos humillándonos como tenemos que humillar. Dice la palabra del Señor que el principal de la sinagoga, un tal Jairo, su hija estaba enferma y se estaba muriendo lentamente. Y dice que fue a lo de Jesús, se arrodilló, se humilló y le habló y le dijo, Señor, solo tú lo puedes sanar. Qué importante que es orar con fe. Porque muchas veces oramos y no creemos que el Señor pueda hacer algo en nuestra vida. Gloria a Dios. Y muchas veces no sabemos los planes del Señor. Recuerdo que fuimos a orar con mi esposa al hospital, una persona de 98 años. Y nosotros no nos pusimos de acuerdo con mi esposa en qué dirección íbamos a orar. Ella se fue de un lado, yo me fui del otro, le damos la mano y los dos oramos. Cada uno en silencio oramos. Y qué importante que es saber lo que el Señor quiere. Por eso Jesús dijo, hágase tu voluntad, no lo que yo pida. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, Padre, no la mía. Y con mi esposa oramos y cuando salimos de ese lugar, le pregunto a mi esposa, ¿y vos qué dirección oraste? Porque no hablamos. Y ella me dijo, y para que el Señor ya nos lleve, 98 años ya tiene. Estaba todo con agujas, deshidratado, 98 años. Ah, qué bueno, yo también oré por lo mismo. Pero cuando el Espíritu Santo es distinto. A los 3 días la misma persona con todos los suelos, todo en la casa, saludándonos de afuera como yo no quería morir. Porque yo no oré con la voluntad del Señor, oré con mis pensamientos y lo que yo vi en ese momento. Por eso es importante que en tu vida y en mi vida haya oración. Porque ahí es el Espíritu Santo que nos va a guiar en oración. Yo no dije, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, llévatelo, ya está sufriendo, está de más, está ocupando aire. Muchas veces nosotros oramos por lo que vemos. Pero qué bueno que es orar con el entendimiento del Espíritu. Como decía la Santa Proveña, con sabiduría. Y solamente la sabiduría la puede dar el Espíritu Santo.
y es a través de la oración. Si hay sabiduría, hay amor, como decía el hermano José. Hay poder en Jesús. Necesitamos que haya amor en nuestra vida. Necesitamos amar a nuestros enemigos. Muchas veces no amamos ni al vecino, ni al hermano, y nos cae pesado, porque no hay oración en nuestra vida. Pero qué distinto sería si hay más comunión, hay más relación, hay más búsqueda del Espíritu Santo. Si alguien quiere pasar, acá estamos siempre del Señor que